Bienvenidos al podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola a todos, les damos una cordial bienvenida al primer podcast del Observatorio de Inteligencia Artificial e Innovación, dependiente del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En esta serie de podcasts exploraremos las últimas tendencias y novedades en innovación e inteligencia de negocios, utilizando dentro de lo posible un lenguaje sencillo, cercano e intentando hacer la bajada a las implicancias prácticas de todas las temáticas que estaremos discutiendo, ¿ya? Les saluda David Díaz, yo soy académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. En esta serie de podcasts partiremos primero con los que están relacionados a la innovación y tendré el honor de acompañar a Constanza Rebolledo, quien es la directora del Diplomado en Gestión de la Innovación, académica y practitioner con una amplia trayectoria en la implementación de proyectos de innovación en la industria nacional. Bienvenida, Constanza, un gusto en saludarte y muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Hola David, hola a todos y bienvenido a este primer episodio del podcast. Esperamos que este sea el comienzo de una temporada llena de conocimiento y aprendizaje de la mano de los invitados que vamos a tener. Muchas gracias, Constanza. Efectivamente, en este podcast, ¿cierto?, va a ser nuestro interés abordar las preocupaciones globales, pero con alto potencial de impacto en Chile, dado que el futuro nos pertenece a todos, ¿ya? En esta oportunidad hablaremos sobre la relación entre emprendimiento, innovación y sostenibilidad, y para ello tenemos una invitada de lujo, ¿ya? Carmen Contreras, pero Constanza, te dejo a ti el micrófono para que la puedas presentar y nos puedas contar todo sobre nuestra invitada. Sí, claro. Carmen es egresada de la Universidad de Chile, es doctora en Desarrollo Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Carmen también es gerente de emprendimiento y también de Startup Chile de Corfo. Y además, este 2023, como si fuera poco, Carmen fue elegida una de las 100 mujeres líderes, este premio que destaca los aportes al desarrollo económico, social y cultural del país. Bienvenida, Carmen, qué gusto en saludarte. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, Constanza y David, muchas gracias por la invitación. Feliz de aquí de dar la partida, ¿no?, a este podcast. Bueno, si les parece, vamos a comenzar con una serie de preguntas que le queremos hacer a Carmen, que nos van a ayudar a romper el hielo, ¿cierto?, antes de entrar al tema con todo, y tiene que ver con que podamos conocer un poco más de la trayectoria personal de Carmen. Entonces, Carmen, cuéntanos de qué manera se formó tu interés por la innovación y el emprendimiento, y quiénes han sido como las personas, los personajes que han influenciado la trayectoria que has tenido en estas áreas. Bueno, yo creo que todo partió como en los últimos años ahí de ingeniería comercial en la Chile. Yo siempre quise estudiar economía, a diferencia de varios compañeros míos de que como que entraron y después definieron qué área querían tomar. Como que yo desde el comienzo siempre supe que quería estudiar economía para estar involucrada en temas de política pública. Y tuve la suerte, sí, de que mi primer profesor de introducción a la economía fue Joseph Ramos, y por lo tanto como que me encantó también y dije, sí, esto justo es lo que quiero. Pero tuve que esperar hasta el final de la carrera para volver a tener a Joseph en política económica en ese tiempo. Y en paralelo tuve un curso de desarrollo económico que también lo dictó el profesor Jorge Cap. Los dos, la verdad que son grandes profesores y me aportaron una mirada, bueno, Jorge principalmente también de que el desarrollo no era solo crecimiento económico, sino que cómo lograr ese crecimiento económico y después también cómo redistribuir tal vez ese crecimiento económico no era trivial. Involucraba también no solo ya la economía, ya a veces nos salimos un poco ahí de ese ámbito y involucra mucho más la política en cuanto a esas decisiones. Y después venía llegando en los últimos años también, en ese tiempo, un nuevo profesor que era José Miguel Benavente de Oxford también, que también fueron tanto José Miguel como Jorge quienes como que me guiaron, ¿no?, en el camino de irme también a estudiar a Oxford, precisamente para
mirar otras cosas más allá de la economía, ¿ya? Y eso es lo que yo creo que a mí me gustó bastante, esa mirada de que la contribución de la política económica también nace mucho desde la sociología, y por lo tanto esa mirada que acá en Chile a veces estaba como muy separada, ¿no?, de lo que a mí me habían enseñado en la universidad, y tratar de ir a mirarlo y a buscarlo fue como lo que me entusiasmó, y también lo positivo que es la innovación, ¿no?, como pensar en cómo hacer las cosas de manera mejor, diferente, puede contribuir ya al crecimiento y finalmente al bienestar de las personas. Así que la verdad fue súper apasionante, y hice mi primer magíster en economía en la Universidad de Nottingham, y cuando volví me puse a trabajar en el Consejo de Innovación. Y ahí sí que ya me quedé enamorada de la política de innovación y emprendimiento, y luego de hecho también volví a trabajar con José Miguel a la FEN, al Centro Intelis, que en ese momento teníamos ahí, en el Centro de Estudio y Análisis de Política de Innovación y Emprendimiento. Así que pudimos ver desde la otra vereda los análisis de los programas, de los impactos, el impacto de política pública, etc. Así que hace muchos años ya viendo estos temas, y la verdad sí me apasionan desde siempre. Sí, no, se nota que el trayecto ha sido largo y contundente. Es interesante cómo lo narra en términos de la influencia que tienen estas personas en perfiles como el tuyo, y de hecho como David y el mío también, los tres de hecho yo estoy en curso de doctorado en Inglaterra, y esta influencia de profesores que efectivamente hace lo que dices tú, como sale a ver el mundo, compara y sitúate tú, ¿no es cierto? Así que, o sea, súper interesante como lo estás contando, pero sabemos que no siempre el camino es expedito, ¿no es cierto? No siempre es como un trayecto directo, sino más bien es como sinuoso a veces, ambiguo, con mucho paso para adelante y 8 para atrás. En ese sentido, ¿tienes alguna anécdota, alguna experiencia que no sea muy convencional o que sea poco tradicional, que haya impactado en la visión que has construido sobre la innovación y el emprendimiento que tienes hoy día? Sí, bueno, precisamente cuando llego a trabajar al Consejo de Innovación, la verdad es que en ese tiempo era una lucha tratar de poner estos temas en el día a día, en los medios. La verdad es que eran temáticas y términos muy poco ocupados, muy poco utilizados. Era una lucha también decir, bueno, que la política de innovación era importante para el país, ¿no? De ahí de a poquito se empezó a juntar con lo que es la política de ciencia, de tecnología, y que tienen que ir de la mano, porque solo la política de ciencia y tecnología por sí sola no necesariamente ni automáticamente va a generar ciertas mayores contribuciones al país y mayor crecimiento económico. Entonces necesitan lo otro para poder forzar o tal vez impulsar esto de manera más rápida, ¿no? Y de ahí yo recuerdo de que estaban hablando mucho de la política de clústeres, de la política de cómo impulsar grandes innovaciones, de aumentar la innovación en las grandes empresas y las grandes industrias que Chile ya tenía y que sigue todavía teniendo. Y ahí siempre fue como mi discusión interna ahí con los equipos de, pucha, si queremos realmente cambiar esto, está bien. Por un lado hay que obviamente aumentar la productividad de lo que ya tenemos, y la innovación puede, y la adopción tecnológica obviamente tiene un rol muy importante que cumplir ahí. Pero si queremos cambiar o tal vez hacer algo distinto, aumentar la diversificación, el valor agregado de los productos, como que yo sentía que había que hacer una apuesta más fuerte, ¿no? Y dentro de eso era como, para eso tal vez quienes están les va a costar mucho, y nos va a costar a nosotros desde la política pública convencerlos que hay que hacer eso. Entonces yo siempre creí de que ahí había que ir a hablar con quienes hacen esto en la práctica, y como que esta política tenía y necesitaba entender a las personas, en este caso empresarios, emprendedores, de cómo tal vez van a innovar o cómo van a generar cosas nuevas. Y por eso siempre pensé y quise ir a hacer mi doctorado en términos de entender cómo emprendedores tecnológicos nacían en Chile, ¿no? O sea, porque si tú dices, bueno, si no tenemos ventajas comparativas en comparación con los grandes mercados, entonces no deberíamos tener
a nadie, pero sí tenemos. Entonces, los pocos que tenemos, ¿por qué los tenemos? Identifiquemos eso para poder generar estas políticas para ayudarlos a que sean más y que crezcan mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue que cambió un poco mi visión y la importancia del rol de los emprendedores en las transiciones también tecnológicas. Me fui a estudiar eso en distintas partes de Chile, de hecho de los emprendedores biotecnológicos en Valparaíso, en la región metropolitana, en Concepción, en Puerto Montt, y eso fue, imagínate, el 2010. Y ahora de lo que veo, claro, efectivamente han ido avanzando estos distintos como ecosistemas que le llamamos. En ese tiempo todavía no hablamos de ecosistemas. No, pero hablamos de clusters, en ese caso clusters de emprendimiento y de emprendedores en esas temáticas. Pero efectivamente yo creo que cambió mi visión y es lo que, como con el tiempo, efectivamente es lo que yo estaba estudiando. Entonces vamos ahora a hablar sobre el tema central de este capítulo, este primer capítulo de este podcast, que tiene que ver con lo que presentaba ahí, la relación entre emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Entonces, la preocupación por el presente y el futuro de nuestro planeta y de las personas ha adquirido mucha fuerza durante los últimos años, considerando los efectos ambientales de la actividad económica, ¿no es cierto? La falta de acciones significativas han puesto esta preocupación al centro de la discusión pública en todo el mundo, ¿no es cierto? En ese sentido, la innovación y el emprendimiento sostenibles son clave para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Entonces, Carmen, cuéntanos hoy, desde tu posición en la gerencia de emprendimiento y en Startup Chile de Corfo, ¿cuáles son las orientaciones que existen para promover el desarrollo y el crecimiento de los emprendimientos que presenten este enfoque de innovación sostenible? Y también, ¿cuáles son los desafíos que tienen hacia futuro en términos de hacia dónde deberían madurar estas orientaciones en términos de la dirección de la política y obviamente también en lo concreto de cuál es el fomento que sería entregar? Mayor sectorización, foco regional, instrumentos especializados o traspasos o créditos especializados. Cuéntanos cómo el hoy día y el cómo va a ser mañana, ¿crees tú? Bueno, hoy estamos comenzando a incorporar estas temáticas en todo lo que estamos haciendo, ya de manera bastante transversal. Y yo creo que hemos empezado a incorporar la sostenibilidad como una de las líneas que vamos evaluando en todos los proyectos. Pero yo creo que aquí el mayor desafío con que nos hemos enfrentado y que vamos a seguir por varios años enfrentando es un tema del conocimiento. En el común de la gente, la parte de sostenibilidad está muy asociado a algo que tenga un impacto medioambiental específicamente. Y la sostenibilidad es mucho más que eso. La sostenibilidad tiene que al menos incorporar 3 ámbitos. Un ámbito que es el económico, un ámbito que es lo social y otro ámbito que es el medioambiental. Entonces, para que un emprendimiento sea sostenible, tiene que tener esas 3 líneas, ¿ya? Entonces, esto yo creo que todavía no permea en el común de la gente y de los ecosistemas de emprendimiento e innovación aún, de que es como, no, es que yo hago software, entonces lo mío no es sostenible. Yo le digo, oye, ¿tú sabes cuánta energía consume el hacer tu software? ¿Qué tipo de energía estás utilizando? ¿Cuál es la fuente energética en la cual tú estás ocupando? Si tú sabes esas cosas y te preocupa de que la energía que tú estás utilizando sea sostenible, que sea el menor consumo energético en el fondo para poder desarrollar a través de mantener tu inteligencia artificial funcionando y hacer nuevos análisis, ahí estás teniendo una mirada sostenible de tu proceso, aunque estés haciendo un software, aunque estés haciendo una app, ¿me entiendes? Y esa mirada es la que todavía falta. Respecto al tema social, primero, un emprendimiento es sostenible cuando tiene una política interna incluso con sus trabajadores. Y tiene que tener incluso eso, política de género, política de inclusión, política de trato, ¿cierto? De crecimiento, etc. Y además, con eventualmente el medio.
que en algunos casos es más evidente, ¿no? Que además tienes que tener una vinculación con comunidades. Cuando estamos hablando de una empresa agrícola, claramente tiene una vinculación mucho más fuerte con el medio, una empresa minera. Pero de todas maneras, la parte social, si no está internamente en la empresa, es el pilar 1 para decir de que además soy sostenible socialmente. Es primero con mis trabajadores y después con las comunidades a las cuales puedo afectar o no, y mis consumidores, que también en el fondo interactúan conmigo. Y como te decía, la otra parte es también la económica. Si no somos sostenibles económicamente, no somos un negocio sostenible, porque somos un negocio primero, entonces necesitamos ser rentables, necesitamos tener tasa de crecimiento, KPI, entonces esas 3 cosas tienen que ir, y eso es lo que yo creo estamos tratando de incorporar desde hoy a niveles muy iniciales en nuestros programas de subsidio, el Semilla Inicia, Semilla Expande, Escalamiento, pero también, y eso ha sido yo creo lo más importante, en nuestros programas de ecosistemas, que son nuestros programas en los cuales nosotros financiamos instituciones que apoyan a los emprendedores. Nosotros le preguntamos cuáles son las políticas de sostenibilidad que tienen las incubadoras que postulan o que quieren hacer un proyecto asociativo en torno a la incubación, las redes de mentores, las redes de inversionistas ángeles, todo a quienes nosotros financiamos, incluso a instituciones que pueden ser consultoras, que quieran hacer un evento relacionado a la innovación y el emprendimiento y postulan a nuestro programa Viraliza. Por ejemplo, les preguntamos, bueno, ¿cuáles son tus políticas de género, de sostenibilidad, y cómo esas políticas van a ser traspasadas al evento que tú estás postulando acá? Eso nunca antes se había hecho, porque nosotros no tenemos que solo financiar, por ejemplo, el evento que hable sobre sostenibilidad y entregamos todas las cositas plásticas, todo es plástico, todo es desechable y no hay una conciencia obviamente de que el evento además sea carbono neutral, con la menor huella, ¿cierto?, de carbono posible, etcétera. Entonces tenemos que ir cambiando toda la forma en que hacemos las cosas. Y yo creo que ese es el desafío más grande y, como te digo, nosotros estamos sentando estas bases. Y por último, dentro del término sostenible está el ámbito local. Muchas cosas pueden ser sostenibles, pero si tú estás mandando el producto desde Punta Arenas hasta Antofagasta, claramente esa huella de carbono puede ser muy alta y por lo tanto a lo mejor no necesitamos pocos emprendedores haciendo eso en el país, sino que necesitamos muchos, aunque la innovación sea similar, pero porque necesitamos ahora reducir también y consumir de manera diferente, de manera más localizada. Entonces también ahí el reciclaje, ponte tú, es un ejemplo. El reciclaje necesitamos hacerlo en muchas partes, en muchas ciudades, en muchas regiones del país, no necesitamos pocas plantas. Entonces eso también genera un desafío tecnológico para que este tipo de plantas también sean rentables a esas escalas. Sí. Así que ahí hay hartas cosas pasando. Sí. Sí. No, estaba pensando justamente, Carmen, ahí como de lo que estabas comentando, obviamente esta idea de que la sostenibilidad no es solo medioambiental. Como en el fondo el pensamiento que me vino a la cabeza es si esto tú lo ves que es más como push o pull, o sea, en el sentido de algo que ustedes a través del gobierno lo están empujando porque ven que es una necesidad, ¿cierto?, a través del país, o también tú ves que desde las mismas empresas, desde los mismos emprendedores o todas estas instituciones que están en el ecosistema, ¿cierto?, la incubadora, la universidad, etcétera, son temas que se están instalando, ya están instalados. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, tú que tenés probablemente más claro, o sea, en comparación con otras economías o países similares, ¿estamos atrasados en esos temas? ¿Estamos más adelante que el resto? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no?, entre el push and pull. Por el lado regulatorio, claramente se ha avanzado, o sea, la ley REP le va a pegar a todas las empresas, sean startups, sean grandes, etcétera, y yo creo que todavía hay muchas que no dimensionan lo que implica, ¿ya? Y por eso para nosotros
yo siempre digo, me gusta el concepto de que tratemos de generar este cambio cultural en quienes quieren emprender para que nazcan con una mentalidad de hacer un emprendimiento sostenible, para que crezca de manera sostenible, porque algunos dicen, no, pero es que ahora están tratando de sobrevivir y una vez de que crezcan, ¿cierto? Y que sean más escalables, ahí recién eso es una preocupación. Yo digo, no, hoy ese no es la mirada, porque a medida que tú vas creciendo vas a tener que tomar decisiones de cómo crecer. Y esas decisiones, si tú no tienes considerada esa forma de mirar sostenible, vas a tomar decisiones que pueden ser muy caras después de retroceder. Entonces, mejor tomar esas decisiones hoy. Puede que hoy te parezca más caro, porque todavía hay tecnologías que para que sean más limpias pueden ser más caras, pero en el largo plazo puede que sea más barato y haberlas incorporado desde un comienzo, que después hacer todo tu cambio en maquinarias, en procesos, etcétera, para incorporar una tecnología que después va a ser tal vez obligatoria, ¿no? Hoy puede que no, pero mañana sí. Entonces, efectivamente la regulación, y en nuestro caso, desde Corfo, el rol como de liderar este cambio es fundamental. Sí se está hablando, sí yo veo de que los nuevos emprendedores tienen una conciencia mucho más sobre el impacto de lo que hacen, independiente de qué cosa estén haciendo, pero todavía falta incorporar esta mirada que es un poco más sistemática, ya de la sostenibilidad, del impacto que puede ser social, medioambiental, como que aún falta incorporarlo, como te digo, de manera, en todas las etapas de manera más sistemática. Eso por un lado. Por otra parte, desde los consumidores sí se está, y desde esto también al consumidor final, como también los consumidores de grandes empresas o empresas medianas, sí está habiendo un cambio. No ha sido tan rápido, pero yo creo que de aquí a 4 años va a ser completamente distinto el panorama. O sea, las grandes multinacionales y las grandes empresas acá en Chile también ahora están efectas a entregar todo su resultados financieros, ¿cierto?, en ESG. Y eso también viene desde Europa, Londres, España, también Nueva York. Y ese cambio te va a llevar para atrás, tanto en empresas que van a estar buscando proveedores que cumplan con estos lineamientos desde un comienzo y que no les genere un costo necesariamente a ellos de estar incorporando estas temáticas en sus proveedores. Y por otro lado, incluso los inversionistas ahora, aunque no sean inversionistas de impacto, igual van a tener métricas relativas a estos impactos y que por lo tanto, aunque no estén buscando esas medidas finales, sí van a estar interesados en el cómo sus inversiones generan las rentas. Y es el cómo es el que hay que cambiar. Entonces, yo veo de que hay una mezcla, solo de que del lado de la demanda va un poco más atrasado, y nosotros en Chile yo creo que estamos haciendo cambios relevantes en comparación a otras economías, pero falta todavía un poco más, el avance un poco más sistemático, diría yo, que sea más transversal. Si nosotros queremos cambiar como el sistema productivo desde la base, falta aún, pero yo creo que estamos poniendo, al menos desde Corfo, como las bases para que esto ocurra. Oye, interesante, Carmen, esta como invitación que hace a ampliar la mirada sobre el concepto de sostenibilidad, ¿no es cierto? Como desde el punto de vista como desde el emprendedor o el innovador o la empresa innovadora emprendedora, que no es solamente pensar en el producto o en el servicio que están buscando comercializar, sino que una manera de hacer negocios está o debe estar impregnada en el modelo de negocio en sí, la manera en cómo comercializar, en el tipo de proveedores que selecciona, en los canales de distribuciones que usa. O sea, hay varios aspectos ahí que se pueden remirar para poder identificar no solo el impacto positivo o negativo que pueden tener las decisiones que tomamos, sino que también obviamente cómo se mejoran y cómo a partir de la colaboración, como lo presentaba al principio, podemos efectivamente hacer de que esto sea más
iría como una dinámica más virtuosa, ¿no es cierto? Me encantó. Oye, Carmen, y a propósito de la pregunta que te hacía ahí, esto de push y pull, la última pregunta que te vamos a hacer tiene que ver con un estudio reciente que hizo Roberto Álvarez y Miguel González, y me parece que está súper alineado con lo que tú estás planteando. Ellos exploran, está salido del horno, fue ahora hace un par de meses del 2023, pero ellos lo que hacen es explorar la relevancia y los obstáculos a las innovaciones sostenibles o verdes en Chile. Identifican que efectivamente las empresas se están enfrentando a desafíos que se deben a la introducción de nuevas regulaciones y, por otro lado, nuevas demandas de los consumidores, ¿no es cierto? Esto que estabas planteando tú, nosotros tenemos un poco de las dos cosas. Y una manera de enfrentar estos desafíos está en innovar con un enfoque sostenible, ¿no es cierto? En fondo que la respuesta de esta empresa tiene que ver con introducir este enfoque dentro de lo que hacen. Sin embargo, en términos locales, lo que identifica este estudio es que hay algunos obstáculos. Las empresas que lo quieren hacer se ven enfrentadas a obstáculos que, si quieren innovar de la manera tradicional, se ven incrementados, ¿ya? Y tiene que ver con que, si nos podéis contar, cuál es tu opinión o cuál es tu visión al respecto de dos obstáculos fundamentales. Uno tiene que ver con los obstáculos financieros, porque estas empresas necesitarían como más apoyo o, en el caso, por ejemplo, de lo que hace Corfo, instrumentos o tipos especiales de fomento de financiamiento que estén dedicados a esta empresa. ¿En qué estamos ahí? Y por otro lado, en términos de conocimiento, que también es algo que planteaste recién, ¿qué podemos hacer el resto que estamos en el ecosistema? Nosotros, por ejemplo, en términos de la academia o otros actores que estén en el ecosistema, ¿qué podemos hacer para que estas empresas tengan mayor acceso al conocimiento en términos no solo de las tecnologías que pueden implementar, sino que también en cómo funciona el mercado que promueve o incentiva o premia a las propuestas que tienen este enfoque de sostenibilidad? Ya, mira, en Corfo hay varias líneas, o sea, no solo emprendimiento. Tenemos una línea de la gerencia de inversión y financiamiento, que de hecho tenemos un crédito verde que efectivamente es a través de banco. Eso sí, nosotros entregamos crédito, somos de segundo piso, una banca como de segundo piso. A través de la banca tradicional, las empresas que estén buscando financiar, por ejemplo, compra de maquinaria y equipo con una mejor tecnología que efectivamente reduce emisiones o incorporación de alguna innovación para efectivamente reducir los residuos que están emitiendo, puedan tener acceso a estos créditos que son con tasa preferente, que son con plazos también más holgados, pero efectivamente hay que entregar este plan de qué es lo que van a hacer en estos términos para tener acceso a este crédito verde que se llama. Tenemos nosotros desde nuestro lado que difundir más que existe este crédito verde y que puede ser incluso utilizado por grandes empresas, no necesariamente solo pequeñas, ¿ya? Por otro lado está la gerencia de innovación. La gerencia de innovación está sacando grandes proyectos que se llaman, por ejemplo, prontamente el próximo año se va a abrir una nueva convocatoria del programa de alta tecnología, que lo que busca es precisamente desarrollar innovaciones con un alto contenido de desarrollo tecnológico en estas líneas y que puede llegar hasta un subsidio de 1.000 millones de pesos, que siempre obviamente necesita un cofinanciamiento, entonces, pero que puede ser apalancado desde, ya sea de la propia empresa, de socios, desde afuera, o desde créditos también. Entonces, existe una línea de tanto, y en otros programas también, de innovación como estos créditos. Ahora, lo que sí yo creo que hace falta es el conocimiento. Nosotros en Corfo hicimos una encuesta que está también los resultados disponibles en nuestra página web de Corfo, respecto a cómo las pymes también se han visto afectadas por el cambio climático y qué han hecho para tal vez superar estas dificultades. Y la verdad es que hay mucho más de lo que piensan, que se han visto afectadas por los cambios que hemos visto y por lo tanto han tomado medidas. Pero lo que pasa es que las medidas pueden venir desde cosas muy simples como gestión interna
más eficiente, como también adopción tecnológica. Y yo creo que ahí hay trabajo que hacer, y nosotros también desde Corfo estamos financiando un trabajo respecto de gestores tecnológicos, ¿no? A través de programas que lo que buscan es identificar estas brechas y poder decir, bueno, qué tecnología está disponible para poder a lo mejor atacar estas brechas en las empresas que ya existen. En el caso de nuevas empresas, que ahí estamos nosotros ayudándolas a crearse estos nuevos emprendimientos, lo que estamos haciendo es, en el caso de la gerencia de emprendimiento, es empezar a incorporar estas temáticas y actividades obligatorias en torno a la sostenibilidad, cosa de vincularlos también, y nosotros tenemos hartos actores al respecto, vincularlos con esta ya sea consultoras, ONG, etcétera, que están en la temática de sostenibilidad y que pueden ayudarlos a transitar a cómo transformarse, por decirlo, o emprender de manera sostenible más rápidamente, porque esto también implica que hay que hacer un manejo y evitar el greenwashing, que es lo que se habla mucho, es como evitar decir de que soy verde, porque vendo más, sino de que realmente hacerlo, y para eso también uno tiene que medirse, ¿no? Uno tiene que mostrar, ya sea certificarse, hay varias certificaciones en distintas áreas, ¿no? Que también te contribuyen a decir, sí, estoy cumpliendo con ciertas normas. También, bueno, si te quieres certificar como empresa B, también hay todo un proceso ahí que hay que realizar. Pero también medir, ¿no? Medir qué es lo que estoy haciendo. O sea, también yo creo que parte de la base es medir cuál es mi impacto, para poder saber qué es lo que tengo que reducir o qué cosa voy a hacer distinta para no tener este impacto negativo, ya sea en la sociedad o en el medio ambiente, etc. Entonces, yo creo que lo que nos falta un poco es tener una manera más sistemática también de abordar estos problemas, de que no es hacerlo por hacerlo, de que hay que hacerlo de manera pausada, si uno no tiene las herramientas, buscar ayuda de especialistas, hacer un plan y ver cómo financiarlo con las ayudas del Estado o tal vez con créditos. Entonces, efectivamente, existen las alternativas, pero hay que ponerse las pilas, y esto es un lineamiento estratégico que debería hacer de cada una de las empresas y de mediano a largo plazo, y es una transformación, y eso es lo que yo creo que es importante identificar, es una transformación de cómo producimos hacia adelante, y no solamente algo que tenemos que hacer hoy y listo, cumplimos, sino que es un cambio completo de cómo deberíamos funcionar. Sí. Oye, bueno, ahí yo creo que también justamente esta plataforma, o sea, uno de los objetivos justamente de nuestro podcast, ¿cierto?, del observatorio en general, es ser un escenario donde se estén conversando los temas, la gente se esté enterando. Así que, bueno, además de agradecerte infinitamente por tu disposición y tu tiempo, dejarte invitada, ¿cierto? Si quieres volver más adelante en la serie y contarnos algún tema en especial, ¿cierto? Nosotros felices de tenerte. Y eso, darle de nuevo las gracias también a Constanza por habernos ayudado en el podcast del día de hoy. Y los dejamos cordialmente invitados a los siguientes capítulos, donde vamos a estar abordando todas las temáticas relacionadas a innovación y al emprendimiento desde la mirada, ¿cierto?, de la FEN de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos, un gusto en saludarla y un gusto en verla. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias, Carmen.